Buenas tardes a todos. Así ya nadie puede decir, me voy de la iglesia porque el pastor no me saludó. Así ya saludé a todos, así que no hay excusa. Bien, vamos a orar para recibir la palabra y que Dios ministre nuestro corazón como siempre Él lo hace a través de su palabra. ¿De acuerdo? Oremos. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta tarde por la oportunidad que tenemos nuevamente de venir a tu casa, exponernos a tu palabra, Señor, y pedirte en esta hora, Señor, que alumbres los ojos de nuestro entendimiento para que tu palabra, que es viva y que es eficaz, penetre hasta lo más profundo de nuestro ser interior, y que podamos ponerla por obra, Señor, que no quede solamente en el nivel de la mente, sino que baje a nuestro corazón y una vez que tú tratas en cada uno de nosotros, podamos llevarla a la práctica, Señor. No queremos acumular y acumular conocimiento, Señor, sino queremos practicar y ser hacedores de tu palabra, retenedores de tu palabra, Señor. Así que nos ponemos en tus manos, pedimos tu gracia, pedimos tu sabiduría, que tú me des la abundancia de palabras para que podamos transmitir tu mensaje, Señor, con claridad, con sencillez, y este mensaje pueda llegar al corazón de mis hermanos, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Les invito a abrir su Biblia ahí en Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Para los que anotan, el título del mensaje es Una advertencia ignorada. Ese es el título del mensaje. Una advertencia ignorada. La semana pasada iniciamos hablando acerca de las advertencias que Dios a lo largo de su palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios tiene y dejó establecidas toda una serie de advertencias, y esto con el fin de que no las ignorásemos, sino que pudiésemos entenderlas y pudiésemos también obedecerlas. Y vamos a continuar, este es el complemento del mensaje de la semana pasada, y vamos a ver hasta dónde Dios nos ayuda a avanzar en este tema, una advertencia ignorada. Dice el autor de la carta a los Hebreos en el capítulo 2, versículo 1, yo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, sígame usted con su vista ahí en su versión que usted trae. Dice el autor, así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos, o como dice la Reina Valera, nos deslicemos de ellas. Pues el mensaje que Dios transmitió mediante los ángeles se ha mantenido siempre firme, y toda infracción de la ley y todo acto de desobediencia recibió el castigo que merecía. Ya hemos dicho que la vida de los seres humanos, cristianos y no cristianos, está rodeada de advertencias. ¿Cuántos creen todo lo que dice la Biblia? Sí, si tú eres cristiano, pues una de las responsabilidades que tenemos es creer lo que dice Dios en su palabra. No lo que dice una persona, no lo que dice otra persona, un comentarista, aunque sea bíblico. No, ¿qué dice Dios en su palabra? Al final de cuentas, la regla de conducta que tenemos todos los cristianos está establecida aquí en la palabra, ¿sí? Entonces, todo en la Biblia se rige también por mandamientos, se rige también por reglas que debemos de cumplirle. Por eso es que por toda la Biblia también encontramos un sinnúmero de advertencias que no debemos ignorar. ¿Por qué? Porque las advertencias tienen como propósito alertarnos, notificarnos, inclusive
advertirnos de algún peligro que nos ayude a preservar la vida física, pero lo más importante también a preservar la vida espiritual. Muy importante esto, que nos mantengamos fieles al Señor hasta terminar la carrera de la vida cristiana. Muchos incidentes y accidentes o problemas o tribulaciones nos evitaríamos si tan solamente atendiéramos a las advertencias que Dios nos hace. Esto es una realidad que ninguno de nosotros debemos ignorar. Así que es importante que podamos entender que los incidentes son advertencias de los peligros que nos rodean y que debemos intencionalmente preguntarnos, ¿por qué me pasó esto? Algún incidente, y ponernos alertas. Que nada ocurre en la vida nada más así por casualidad. Hay situaciones que vienen a nuestra vida porque hacemos malas decisiones, porque Dios permite que nos vengan situaciones difíciles, situaciones de prueba a nuestra vida, pero todo tiene un propósito en la vida. Y nosotros como cristianos es importante que podamos entender y preguntarnos, ¿por qué me sucedió esto? ¿Sí? Lo que te haya pasado. Porque los incidentes son advertencias que muy posiblemente algo que hay en nosotros necesita ser corregido antes de que llegue a convertirse en un accidente fatal del cual algunos de nosotros podamos arrepentirnos. Entonces, un incidente te advierte algo, quizá algo hay que corregir. Si ese es el caso, pues nos va bien en corregir lo que tengamos que corregir, el carácter, la conducta, el pensamiento, etcétera, ¿sí? En Génesis capítulo 2 encontramos la primera advertencia. Dice la Biblia, y mandó Jehová Dios, Génesis 2:16, mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. ¿Algo de esto no se entiende? Está claro, ¿verdad? Más claro que eso no puede ser. Miren la advertencia, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Así de simple. Todos sabemos ya que debido al engaño de la serpiente, el hombre desde entonces ignoró las advertencias de Dios y decidió aprobar lo que Dios había desaprobado. Estoy hablando un poquito de lo que hablamos la semana pasada para conectarnos. Es importante que retomemos y podamos pensar en lo que Dios nos está hablando. Entonces, desde entonces, el hombre, el ser humano, su conducta hasta nuestros días, si analizamos desde tiempos antiguos la conducta del ser humano, nos vamos a dar cuenta que el hombre empezó a aprobar las cosas que Dios había desaprobado. En el capítulo 6 de Génesis nos damos cuenta que ya el hombre otra vez se volvió a corromper de una manera impresionante. Y esa corrupción y esa maldad del hombre desde aquel tiempo sigue hasta el día de hoy. ¿Cómo está este mundo? Echado a perder, corruptos. ¿Sí? Ya los principios que rigen, pues ya no digamos solamente la moral, sino la ley espiritual, la gente los tiene por los suelos. A mí no me hables de religión, dice la gente. No, es que no te estoy hablando de religión, te estoy hablando de una conducta que debemos los seres humanos mantener para agradar a Dios, al que nos creó. ¿Por qué ha sucedido esto a través de la historia del ser humano? Pues la respuesta es muy simple. Porque Satanás logró tomar el control y gobernar la voluntad del ser humano. Ya dijimos que la voluntad es la capacidad que tiene toda persona de decidir con libertad lo que quiere, lo que no quiere, lo que hace, lo que no hace, lo que dice, lo que no dice, lo que piensa, lo que no piensa. Tenemos la libertad. Tú puedes decidir
cómo conducirte. Para nosotros los creyentes es de suma importancia que podamos entender el papel que juegan, por un lado, la voluntad que tenemos, y por otro lado, las advertencias de Dios que quedaron claramente establecidas en la Biblia. No hay duda de todo lo que Dios nos advierte en su palabra. ¿Por qué digo esto? Porque de muchas de esas advertencias depende no solamente nuestra vida cristiana, sino nuestro destino eterno. Mucha atención a esto. Así que vamos a estudiar acerca de una advertencia de Jesús que considero a través de los años, esto no es de ahora, es una advertencia que se ha ignorado de manera deliberada por parte de muchos cristianos alrededor del mundo. Y a lo mejor usted dirá, no seas tan pesimista, pastor. No, simplemente lo único que yo estoy tratando de hacer es que nos enfoquemos en lo que está sucediendo alrededor del mundo y principalmente en el cristianismo de hoy, cumpliéndose lo dicho por Dios a través del profeta Isaías cuando dijo: ay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo. Eso sigue sucediendo, no solamente allá afuera, no se diga allá afuera, dentro de la iglesia. En otras palabras, hoy a lo malo de una conducta o de un mal proceder resulta que para muchos ya no es tan malo, porque se ha convertido en bueno debido a que muchos lo hacen. O sea, suponen que es bueno porque todos lo hacen, o muchos lo hacen, y lo hacen sin temor de Dios. Y lo peor, nadie les puede decir nada porque reclaman derechos. Sí es cierto, todos tenemos derechos, ¿verdad? Y tenemos una libertad, pero en Cristo tenemos límites también que no podemos traspasar. El problema es que muchos de esos males sociales que vemos hoy a nuestro alrededor, muchos de ellos ya se metieron a la iglesia. Y esto es importante que todos nosotros podamos discernirlo, porque esos males sociales a veces nos van desviando el corazón. Ya vamos a ver más adelante algunos ejemplos. Hoy, nomás por ponerle un ejemplo, un ministro, llámese pastor, llámese predicador, cantante, o como se les conocen, salmistas, etcétera. Hoy alguno de estos puede adulterar, puede ver pornografía, puede robar, puede manipular, puede traicionar, puede hasta dividir una congregación y pasar por alto las advertencias de Dios. Y si eventualmente a ese que cometió algún pecado de esa índole se le impone una disciplina, porque no siempre sucede eso, al que adulteró, al que fornicó, al que robó, al que traicionó, al que dividió una iglesia, a veces no siempre se le impone una disciplina, que la Biblia habla precisamente de las disciplinas. Pero si eventualmente a ese que infringió las normas de Dios se le impone una disciplina, a los 6 meses ya se le ve otra vez haciendo, lo pongo así entre comillas, la obra del ministerio. El asunto es que empiezan a hacer la obra del ministerio ya no conforme a las reglas de Dios, sino conforme a ellos mismos. Y entonces se empieza a corromper el hacer la obra de Dios en la iglesia. Esto ha generado un problema mucho más grave dentro de la iglesia, el cual el mismo Isaías, hablando de parte de Dios, lo dijo de esta manera. Isaías 29:13, vaya ahí con su Biblia. Yo leo en la Nueva Traducción Viviente. Miren hasta dónde llega la indolencia del ser humano por no atender a las advertencias de Dios. Dice el Señor a través de Isaías: este pueblo, y escuche, al pueblo al que se está refiriendo es el pueblo de Dios. ¿Cuántos son pueblo de Dios? Bueno, esto es para nosotros. Este pueblo se acerca a mí
diciendo que me pertenece, que me honran con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y la adoración que me dirigen no es más que reglas humanas aprendidas de memoria. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos del fuego extraño de Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, que agarraron fuego del lugar donde les pegó la gana? Entonces dice aquí, y la adoración que me dirigen no son más que reglas humanas aprendidas de memoria. O sea, si lo traducimos al ejemplo que acabo de mencionar, fuego extraño que huele mal, como ese fuego extraño que ofrecieron Nadab y Abiú. Versículo 14, dice Isaías, por esa causa, una vez más, dice el Señor, asombraré a estos hipócritas con maravillas extraordinarias. La sabiduría de los sabios pasará y la inteligencia de los inteligentes desaparecerá. Ahora, ponga atención en la advertencia, que es una advertencia a manera de sentencia, ¿sí? Dice el Señor, ¿qué aflicción les espera a los que intentan esconder sus planes del Señor? A los que hacen sus malas acciones en la oscuridad y dicen, el Señor no puede vernos, no sabe lo que está pasando. Mire lo que dice el versículo 16. ¿Será posible? Está hablando Dios, ¿será posible que sean tan necios? Él es el alfarero y, por cierto, es más que ustedes el barro. ¿Acaso la cosa creada puede decir acerca del que lo creó, Él no me hizo? A veces el ser humano piensa que todas las cosas que hacemos en la vida, podemos escondernos de la esposa, de los hijos, del pastor, de los hermanos de la congregación, pero de Dios no. ¿Verdad que no? Ahí está la prueba. No sé ustedes, pero a mí estos textos que acabo de leer, así como que me huelen o me apestan a apostasía. Porque Dios le está hablando al pueblo de Israel, ¿sí? Ahora, llegamos al Nuevo Testamento y mire lo que Pablo le escribe a Timoteo. Primera de Timoteo 4:1. Primera de Timoteo 4:1. Y aquí estamos ya conectándonos con lo que Dios quiere hablarnos. Dice 1 Timoteo 4:1, Pablo hablando y aconsejando a su hijo en la fe Timoteo. Leo en la Nueva Traducción Viviente. Dice, ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente. ¿Quién habla? El Espíritu Santo, y habla con claridad. Que en los últimos tiempos algunos apostatarán o se apartarán de la fe verdadera y seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. 2. Estas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerta o cauterizada la conciencia. Wow. Qué advertencia, ¿no? Apostatarán. Los últimos tiempos habla desde la primera venida de Jesús hasta su segunda venida. Por lo tanto, como Él no ha regresado, pues este periodo de tiempo en el que nos tocó vivir se está refiriendo a esa frase, los últimos tiempos, algunos. Y qué bueno que dice algunos, porque en otros casos dice muchos seguirán a los falsos maestros y serán engañados. Muchos, aquí dice algunos, qué bueno. Algunos que apostatarán de la fe. Así que una de las advertencias ignoradas por muchos desde los tiempos antiguos, no solamente del Nuevo Testamento, sino del Antiguo Testamento, es justamente la que en este momento ahora yo acabo de leer, la advertencia que le hace Pablo a Timoteo acerca del peligro de apostatar de la fe de manera intencionalmente. En otras palabras, la apostasía en la que puede caer un cristiano. Tal vez alguno pueda preguntar, oiga pastor, lo que usted está diciendo es que un cristiano puede apostatar de la fe. Bueno, no lo digo yo, lo dice la Biblia.
y vamos a tratar de comprobarlo con la Biblia, porque pues al final de cuentas hay que poner atención no a lo que dice uno, a lo que dice otro, no, a lo que dice Dios. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Entonces, ¿qué es la apostasía? Bueno, voy a definirlo así rápidamente porque necesita quedarnos bien claro. Apostasía es abandonar, desertar, renunciar, rechazar, traicionar la fe de Jesucristo como lo hizo Judas. ¿Qué hizo Judas? Traicionó. ¿Caminó con Jesús Judas? Sí, pero o sea, empezó bien, pero terminó mal. Traicionó a Jesús, traicionó al maestro, ¿sí? Y eso es traicionar la fe, eso es apostasía. Pero también apostasía significa alejarse, separarse, desunirse de manera intencional de la fe que algún tiempo, esa persona que algún tiempo, algún día profesaba la fe en Jesucristo. En otras palabras, es darle la espada a la palabra de Dios y a los caminos de Dios. Y subrayo, de manera intencional. ¿Sí? Ahora vamos a ver lo que dijo Jesús. ¿Cuántos creen lo que dice la Biblia? Bueno, Juan capítulo 15, versículo 1. Dice Jesús: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. En la Biblia encontramos muchas metáforas acerca de los cristianos. En esta ocasión Jesús está haciendo una metáfora donde Él se presenta como la vid para ilustrar que la fuente de vida está solamente en Él. Vida que Él nos da a nosotros los creyentes y nos compara con pámpanos o con ramas. Entonces, Él nos da la vida, nos dio la vida física, pero luego nos da la vida espiritual. ¿Quién nos la da? Dios nos la da. ¿Sí? Entonces, dice versículo 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué dice? Que en mí no lleva fruto, díganlo, lo quitará. Algunas otras versiones lo traducen, lo cortará. Y aquí surge entonces la pregunta: ¿puede haber algún cristiano o alguien que está en Cristo, como la vid, no llevar fruto? O en otras palabras, ¿puede algún cristiano que está en Cristo ser estéril espiritualmente? Porque debo decirles que el fruto al que se refiere Jesús es el desarrollo del carácter de Cristo. ¿Cómo era el carácter de Cristo? El carácter de Cristo era manso, humilde, perdonador, era justo, era paciente. ¿Sí? Entonces, todo aquel que no lleva fruto, este fruto del carácter de Cristo, dice, lo cortará. Es increíble que podemos ver cristianos que llevan caminando con el Señor 5, 10, 15, 20, 30 años y su vida cristiana parece una vida cristiana estéril espiritualmente, porque no hay justicia en ellos, porque no hay perdón en ellos, porque no hay paciencia, no hay humildad, etcétera. Rasgos que tienen que ver con el carácter de Cristo. Así que quien no manifiesta este fruto o los frutos o el fruto del Espíritu, ahí lo dice claramente, no lo digo yo, dice que lo quitará. Este verbo se traduce, este verbo quitar se traduce del idioma griego al castellano como levantar algo, llevarlo y echarlo muy lejos. ¿Sí? Pero además, en todos los textos donde aparece este verbo, se debe de interpretar de manera literal. Por ejemplo, en Juan capítulo 1, versículo 29, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quitar aquí es el mismo verbo, agarrar, echarlo lejos, agarrar los pecados en este caso,
echarlos lejos hasta lo profundo del mar y olvidarse de ellos. Dice que el Señor nunca más se acordará de nuestros pecados. ¿Dice eso la Biblia, sí o no? Ahora, ya dije que este verbo debe de interpretarse de forma literal. Por lo tanto, escuchen esto. No es en sentido figurado que Jesús fue a la cruz para quitar y borrar todos nuestros pecados, ¿verdad que no? No es en sentido figurado. Jesús fue a la cruz y fue un hecho literal. Y ese hecho literal de Jesús quitó de nosotros todos nuestros pecados. ¡Qué bendición! ¿Sí? Y nos dio salvación. Y esa salvación que Jesús logró para nosotros nos dio justificación. Y cuando somos salvos, redimidos, justificados, vamos siendo también santificados cada día en nuestra vida. Pero eso lo hizo Jesús, ¿dónde? En un acto literal, como fue ir a la cruz y borrar todos nuestros pecados. ¿Sí tienes tú esa convicción de que Él borró ya todos tus pecados? No estoy hablando de una vida de impecabilidad, Estoy hablando de todos los pecados que había contra nosotros, que Satanás nos acusaba de ellos, ¿sí? Pero que Cristo los borró en la cruz del Calvario, ¿sí? Así que cuando Jesús dice en el versículo 2, Juan 15:2, dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Pregunta: ¿cómo lo interpreta usted? ¿En sentido figurado o literal? ¿Cómo? Es literal. Todo aquella rama que no lleva fruto, lo va a quitar. Y esto es una palabra de advertencia que no debemos ignorar. Sin embargo, muchos lo ignoran jugando al cristiano. No, hermanos, no. Y menos en este tiempo, que la segunda venida de Cristo está muy próxima ya, ¿verdad? Primera de Juan capítulo 3, versículo 5. Y sabéis que Él, hablando de Jesús, apareció para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. Apareció Cristo para quitar nuestros pecados, y porque no había pecado en Él. Jesús llega a la cruz, entonces borró, quitó todos nuestros pecados, y ese fue un acto literal, no fue un acto simbólico. Bueno, fue gracias a ese acto literal de la crucifixión de Jesús que logró para nosotros, como ya lo mencioné, nuestra redención y nuestra justificación. Y el apóstol Pablo lo dijo en Romanos capítulo 5, versículo 1. Escuchen lo que dijo Pablo: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Pregunta: esa justificación y esa paz que tú sientes ahora, que ya no estamos en pleito con Dios, ¿es simbólica o es literal? Es literal, porque Él ya quitó la angustia, la tristeza que había en nosotros. Así que ahora toma un mejor sentido Juan 15:2, ya, porque en la medida que vamos dando ejemplos que respaldan una afirmación, nos van quedando más claros los textos de la Biblia. De eso se trata. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. En otras palabras, Jesús no tiene nada que ver con alguien que no quiere desarrollar y manifestar su carácter. ¿No quieres? Bueno, pues tú decidiste. Cada uno de nosotros decidimos. Ahora, vamos a ver el otro lado de la moneda, ahí mismo en el versículo 2. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. Como el jardinero que quiere ver, o tú que quieres ver tu arbolito para que dé fruto, tu arbolito, pues hay tiempos que hay que cortarlo, hay que podarlo, hay que cuidarlo. Así Dios nos poda. ¿Para qué? Para que llevemos más fruto. Fruto, repito, del carácter de Cristo. Y a veces el Señor nos somete a pruebas, a las pruebas de la vida diaria, para que entonces podamos ser más pacientes, podamos ser más perdonadores, ¿sí?
Entonces dice ahí, todo aquel que lleva fruto lo limpiará, lo podará, lo va a disciplinar para que lleve más fruto. Ahora, quiero que recordemos, que no perdamos de vista, que estamos hablando de una de las advertencias en la Biblia por muchos ignorada. Y debido a ese ignorar intencional, es que muchos han abandonado y rechazado y traicionado de forma constante y consciente el camino de la verdad, y lo estamos sustentando con lo que dice la Biblia. Ahora, vamos a analizar, poniendo mucha atención en la gramática, porque yo le he dicho antes, en la gramática hay bendición y hay revelación, siempre y cuando se tomen en cuenta las pausas y las reglas de la gramática, que tiene que ver con la puntuación, hacer las pausas necesarias para que podamos entender. Pero además quiero que pongamos atención en los textos que voy a seguir leyendo, el mismo Juan capítulo 15, que pongan atención en el verbo permanecer, que en algunos de estos verbos que voy, de estos versículos que voy a estar leyendo, en algunos textos están el permanecer en imperativo, y en otros textos están en un sentido de advertencia. Vamos a leer Juan capítulo 15 versículo 4. Permaneced en mí, dice el Señor, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Punto. Sentido imperativo. ¿Sí lo entienden así? Permaneced en mí. O sea, no hay vuelta de hoja, dijo el otro. ¿Sí? Ahí está en imperativo. El pámpano no podrá llevar fruto por sí mismo si no permanece pegado a la vid. Y Jesús compara, dice, bueno, si una rama en lo natural no puede llevar fruto, pues tampoco ustedes si no permanecen en mí, en Cristo, en los caminos de Cristo. ¿Sí se entiende? Y no es opcional, es imperativo. Versículo 5. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Imperativo. Podrás hacer muchas cosas mundanas, podrás hacer muchas cosas que hace este mundo, pero no las cosas de Dios, porque no estamos con Él. Entonces, el llamado para todos nosotros, que no debemos ignorar, es a permanecer en los caminos del Señor. Y esta advertencia, después de que usted la escuche, será responsabilidad si usted atiende a ella o no atiende a ella. Ya después usted decidirá. Cada quien decidimos permanecer o retirarte. Como aquellos que luego dicen, no, para mí la vida cristiana, eso no es para mí. Yo amo al mundo, yo me deleito con las cosas de este mundo, a mí me gusta ser mundano, a mí me gusta esto y qué. Oye, pero te vas a ir al infierno. Pues no le hace. Wow. Dice entonces, yo soy la vid, ustedes los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, separado de mí nada podéis hacer. Oiga, si vivir la vida cristiana es difícil, no es fácil, ¿verdad que no es fácil? Oiga, imagínese viviendo sin Cristo. No, pues la vida es un desorden. Así estábamos ya. ¿Quién quiere regresarse al mundo? A ver, levante la mano y ahorita lo mandamos. Versículo 6. Mire lo que dice Jesús, el que en mí no permanece, en Cristo, en los caminos, entiéndase, el que en mí no permanece. Ahora, si hacemos un paréntesis, yo entiendo por lo que dice Jesús en la frase, que existe la posibilidad de que algún creyente, por alguna razón, ya no permanezca y se aleje de los caminos de Jesús. ¿Sí o no? ¿Sí lo entiende usted así igual que yo? Porque sí los hay. Y en la Biblia
podemos ver los ejemplos. Ya mencioné uno, Judas, andaba caminando con el Señor. Había un amigo, un colaborador de Pablo llamado Demas también, abandonó el camino del Señor. Sí los hay, o sea, si los había en aquel tiempo, que no los haya el día de hoy, ¿sí? Dice entonces, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Esta es una advertencia, ¿eh? Aquí este texto está no en sentido imperativo, sino en sentido de una advertencia. Jesús nos está advirtiendo. Ahora, esa frase, ser echado fuera, notemos que está en tiempo futuro, lo cual significa que si alguno hace caso omiso de las advertencias de Jesús, será echado fuera como una rama. Y la rama, cuando se arranca del árbol, ¿qué pasa con ella? Se seca, la recogen, la echan en el fuego y arde, ¿verdad? Entonces dice el Señor, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que queréis y os será hecho. Pidan todo lo que queréis y os será hecho. Ahora, atención aquí a la gramática. La frase que dice ahí, si permanecéis en mí, si permanecéis en mí, lo cual implica que habrá algunos que no quieran permanecer en él. Ese sí, según el diccionario, es una conjunción que denota una condición o una condicionante o una hipótesis, que también se puede leer el texto así. En caso de, o en el supuesto caso que, o suponiendo que, o a menos que permanezcan en Cristo. Así se puede entender, ¿sí? Como cuando tú le dices a tu hijo, si te portas bien, si dejas de llorar, si me traes buenas notas de la escuela, te voy a premiar con esto, sí, si haces esto. ¿Sí entienden? Entonces dice el Señor, si permanecéis en mí, si permanecéis, condicionante, ¿sí? En vosotros, y yo en mis palabras en ustedes, pidan lo que quieran. Desde luego ya entendemos que ese pedir todo lo que quieran, pues no es decir, Señor, hazme millonario. Todo el mundo quiere ser millonario, ¿verdad? No, ese pedir todo está condicionado también a la voluntad perfecta de Dios, ¿sí? Así el Señor pues se compromete con sus discípulos a quienes les está hablando, se compromete a que lo que pidan, y lo hace con una condición doble. Primero dice, si permanecen en mí. Y segundo lo hace, y si mis palabras permanecen en ustedes. Es un sí condicional. Si tú permaneces en los caminos del Señor, Dios te va a bendecir, Dios te va a dar paz, Dios te va a dar fortaleza, Dios te va a ayudar a terminar la carrera. Voy a dar otro ejemplo de ese sí condicional. En Marcos capítulo 1, versículo 40, dice, vino a él un leproso. Oiga, un hombre, en aquel tiempo no había la medicina que hoy tenemos, que ya la medicina de hoy, con el avance de la misma medicina, pues hoy puede haber cura cuando alguien está enfermo con esta enfermedad. Vino a él un leproso, eran rechazados los leprosos, era una enfermedad que atormentaba a quien la padecía. Vino el leproso rogándole. Yo quiero que ponga así en su cuadro la escena, la angustia, la desesperación que este leproso tenía. Vino un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo al Señor, yo creo que me imagino así, el leproso diciéndole al Señor, con los pedazos de carne consumiéndose, y le dijo, mire lo que le dice al Señor, si quieres, puedes limpiarme. En otras palabras, la limpieza del leproso estaba condicionada al querer de Jesús. ¿Sí lo alcanzan a ver así? Al querer de Jesús. Por eso le dice, Señor Jesús, te ruego, si quieres, puedes limpiarme.
Versículo 41 dice: y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Ahora, aquí cabe hacer una pregunta. Si Jesús no hubiera querido, ¿el leproso hubiera sido sanado, sí o no? No. ¿Se fijan? ¿Cuál era la condición? Que Jesús quisiera. Y sí quiso, porque así es Él. Otra vez quiero recordarle que estamos hablando de una advertencia de la Biblia por muchos ignorada, y debido a ese ignorar intencional es que muchos han abandonado, ya no han permanecido en el camino de la verdad. ¿Conoce a alguien? Sí, hay muchos. Yo llevo caminando con el Señor 38 años. Y en el caminar, muchos se quedaron, muchos se han quedado en el camino. Yo espero verte allá, cuando el Señor nos llame a todos, y estemos ahí. A ver, y abra el Señor el libro de la vida, ¿no? De ahí donde está tu nombre. Espero verte ahí, ¿verdad? Pero hay que permanecer. Hay que permanecer en Él y sus palabras en nosotros. ¿Sí? Sigamos leyendo Juan 15, versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Fruto del carácter de Cristo, mucho fruto. Ya dejemos las injusticias, dejemos los pleitos. Si es que eres cristiano, si no eres cristiano, pues te vas a seguir peleando con todo el mundo. Vas a seguir haciendo las cosas que hace el mundo. Pero si eres un cristiano, ya hay que cortar con todo eso que nos daña, que nos afecta nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque Él es glorificado en que llevemos mucho fruto y que seamos sus discípulos. ¿Que seamos qué? Discípulos, no simpatizantes. Dios no fue a la cruz del Calvario para que de ahí surgieran simpatizantes, no. Dios quiere discípulos, verdaderos discípulos. ¿Sí? No se escucharon muchos amenes, pero de todas maneras así es. ¿Sí? Como el Padre me ha amado, versículo 9, así también yo les he amado. Escuchen el imperativo: permaneced en mi amor. Imperativo. No está ahí, no está en un sentido opcional. Sí, así como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Por lo tanto, aquí está: permanezcan en mi amor. Otra versión dice: como el Padre me ama, así yo los amo. Por tanto, no se separen de mi amor. Podremos experimentar luchas, problemas, sufrimiento, tristeza, angustia, etcétera, pero que el amor de Dios que ha sido derramado en nosotros sea el motor que nos impulse a seguir adelante en la carrera hasta el final, mis hermanos, hasta el final, hasta que termine la carrera de la vida cristiana o hasta que Él venga por nosotros. No claudiquemos en medio del camino, permanezcamos en Él. Versículo 10: si guardareis mis mandamientos. Ahí está otro sí condicional. Si guardas mis mandamientos, porque si no los guardas o si no los cumples, porque tenemos una voluntad y tú decides. Escucha, dice Jesús: si guardas mis mandamientos, pero si tú decides no guardarlos, entonces dice: no puedes permanecer en mi amor. Oiga, alguien que es un mundano, que habla malas palabras, ofende a uno, ofende a otro, vive como vive el mundo, deleitándose con las cosas de este mundo. ¿Usted cree que el amor de Jesús está en él? ¿Y lo ama el Señor, sí o no? Sí, sí los ama, pero Él busca que procedan al arrepentimiento. Pero dice aquí: si guardas mis mandamientos y permaneces en mi amor,
Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Es decir, Jesús y el Padre estaban ligados en un compromiso de amor. Y fue por obediencia y por amor al Padre que Jesús estuvo dispuesto a venir para salvarnos a usted y a mí de la condenación eterna. ¿No le da un aplauso al Señor por ello? Sí, vale la pena glorificarlo a Él, exaltarlo a Él. Ahora, en estos 7 versículos que yo acabo de leer, yo no sé si usted fue observador, pero Jesús menciona el verbo permanecer 10 veces. 9 de esas 10 veces está haciendo referencia a nosotros los creyentes, los cuales al insistir una vez y otra vez, permanezcan en mi amor, permanezcan en mis palabras, guarden mis palabras. Nosotros al repetirlo insistentemente, el Señor, somos responsables y tenemos el deber de permanecer en Él o seremos cortados, mis hermanos. ¿Alcanzan a ver la advertencia del Señor? ¿Sí o no? Están muy serios. Es que el asunto es serio. Porque entonces el llamado es precisamente a no ignorar. Si tú alcanzaste a discernir la advertencia del Señor en estos textos que acabo de leer, pues no hay que ignorar sus advertencias. Y ya decirle al Señor: Señor, perdóname y ayúdame a seguir adelante. Necesitamos clamar a Dios como ese leproso. Te ruego, Señor, ayúdame, quita de mí este carácter. Hazme un hombre responsable, hazme una madre responsable, hazme un cristiano verdadero, un verdadero discípulo tuyo, Señor, que te pueda honrar, que te pueda glorificar con mi vida. No andar jugando al cristianito. Escuchen esto, mis hermanos, se los digo con todo mi amor y con todo el respeto que todos me merecen. Si seguimos jugando al cristianito, nos quedamos. Nos quedamos. Por lo tanto, la palabra clave es permanecer. O también se traduce quedarse. El término griego es meno. Permanecer, quedarse, meno. Este verbo se usa para describir cuando alguien se queda en un lugar, ya sea de manera temporal o permanente. ¿Sí? Quedarse, permanecer. Cuando Jesús repite una y otra vez, 9 veces, permanezcan en mi amor, permanezcan en mis mandamientos, es quedarnos, permanecer de manera permanente en sus mandamientos, ¿sí? Pero está esta acepción en el verbo. En algunos textos de la Biblia habla permanecer de manera temporal y en otros de manera permanente. Por ejemplo, este edificio, desde que se construyó, no sé cuántos años tendrá, no sé si tiene 50, 80 años, 100 años, no sé cuánto tenga. Pero este edificio, desde que se construyó, ha permanecido aquí, se ha quedado aquí. ¿Cómo está este edificio aquí? ¿De manera temporal o permanente? Permanente. O sea, este edificio, el próximo domingo no podemos moverlo de aquí para allá, ¿verdad? O dentro de 3 meses, ya no me gustó este lugar, vámonos allá. No. Este edificio, desde que se construyó, aquí ha permanecido de manera permanente. Otro ejemplo, cuando usted viene a la congregación, ya sea el miércoles que tenemos reunión o el domingo, cuando usted viene a este lugar, ¿se queda aquí de manera temporal o permanente? Y algunos dicen: ya cállese, ya me quiero ir. Espérate. Va a llegar el momento en el que te vas a ir, pero nuestra estancia aquí es de manera temporal. Ahora, para entender en la Biblia cuando este verbo permanecer o quedarse tiene un sentido temporal
o permanente, necesitamos hacer uso de la hermenéutica. El que no entiende el término luego me pregunta, pero necesitamos hacer uso de la hermenéutica, que es la que nos ayuda a interpretar los textos de la Biblia. Entonces tenemos que hacer uso, definir cuándo es permanente y cuándo es temporal, usando las reglas de la hermenéutica que tienen que ver con leer el contexto, donde está el texto, y también considerar las frases que rodean, en este caso, la palabra permanecer o quedarse, para poder entender si es temporal o es permanente. Por ejemplo, en la historia que se narra en el capítulo 4 de Juan, cuando Jesús confronta a la mujer samaritana y ella cree, va y les predica a todos los demás samaritanos, y muchos de ellos también creyeron. En Juan capítulo 4 versículo 39 dice: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Ustedes conocen la historia, ¿verdad? Lo primero, el Señor fue al punto que necesitaba tratar con ella. Tráeme a tu marido. Y yo me imagino la mujer así, se quedó pálida, yo creo. No tengo marido. Bien has respondido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En otras palabras, andas fornicando. Y Jesús quería rescatarla. De hecho la rescató para que luego ella permaneciera y se quedara en los caminos del Señor y no siguiera en la corrupción de su alma, y su destino eterno fuera el infierno y no el reino de los cielos. Y la rescató, como nos rescató a nosotros. Dice ella: me dijo todo lo que he hecho. Versículo 40. Entonces vinieron los samaritanos a él y a Jesús y le rogaron que se quedase. Ahí está el verbo meno, que se quedase con ellos, y él se quedó allí. ¿Cómo se quedó? ¿Temporal o permanentemente? ¿Cómo? Temporal, porque fueron, dice ahí, que 2 días. ¿Se fijan cómo el texto mismo describe cuándo podemos detectar que es temporal o permanente? Ahora vamos a ver otro ejemplo del mismo verbo, quedarse, pero de forma permanente. Dice primera de Juan capítulo 2 versículo 15. Dice Jesús, Juan el apóstol, hablando lo que Jesús inspiró, dice: no améis al mundo, refiriéndose obviamente al sistema corrupto de maldad de este mundo, al mentir. O sea, no asumas la responsabilidad del mentiroso, del que ama las riquezas, del que ama el pecado, toda la maldad que impera en este mundo. Y la advertencia es muy clara: no ames al mundo. ¿Sí se entiende el texto como una advertencia? Sin embargo, muchos la están ignorando y a veces hacen del mundo sus mejores amigos, las cosas de este mundo. Dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Otra versión dice: el amor del Padre no permanece en él. Recordemos que las palabras de Jesús en Juan 15, que ya leí: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanezcan en mi amor, dijo Jesús. Hay que permanecer, hay que permanecer. Estamos en este mundo, no somos de este mundo. Este mundo va a querer bombardearnos, va a querer seducirnos a las conductas, a la tendencia de este mundo. Pero dice Juan: no amen el mundo. Seguimos leyendo 1 Juan 2:16. Porque, escuchen, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Yo les decía hace un momento allá en la clase, y esto se los quiero decir a todos los varones también aquí. Hermanos, hay que ser prudentes en nuestro trato con las mujeres, nosotros los varones. Respetuosos, prudentes. Respetuosos y prudentes.
guardando la distancia, que nadie tenga nada malo que reprenderte. Habla de un principio de irreprensibilidad. Y como no faltan esos hermanitos que luego son medios besucones, principalmente con las mujeres, ¿sí? Una ocasión yo tuve que llamarle la atención a uno de ellos que estaba aquí, y por esa reprensión que le hice se fue de la iglesia. Le dije: oye, hermano, porque me llegaron los reportes, hermano, el hermanito fulano de tal es muy efusivo para saludarme, y no me gusta, no me gusta. Por supuesto el hermano era casado. Le dije: oye, hermano, sé prudente, sé respetuoso, ¿sí? Uy, no, aquí son muy legalistas. Y se fue de la iglesia. Sorry, dijo el gringo. No ames el mundo, los deseos de los ojos. Ay, qué bonita está. Sí, pero no es tu mujer. Podrá ser mis universo, pero mi mujer aquí está. Y mis ojos son para ella nada más. Y mi compromiso es para ella, por Dios y para ella. Ese compromiso no es nomás mío, es de todos los que somos casados. Los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre sino del mundo. Mire lo que dice el versículo 17. Y el mundo pasa y sus deseos. Oiga, hermano, si con estos textos no entendemos que todo en este mundo es temporal, pues hay que orar por ti, que venga la revelación. Este mundo y las cosas que hay en este mundo van a pasar, porque todo en este mundo es temporal. Tu trabajo es temporal, la casa que ahora tienes es temporal, y si tienes dinero, qué bueno, gloria a Dios, pero va a ser temporal. Si tienes un auto o dos o los que tengas son temporales. Es más, la vida misma, esta vida es temporal. Si te va bien o si nos va bien, llegaremos a los 80, y si Dios nos bendice a los 90, yo no sé, pero al final de cuentas, si algo tenemos seguro en esta vida es que nos vamos a morir todos. La pregunta es: ¿dónde pasaremos la eternidad? Ese es el punto. Pasaremos la eternidad en el reino de Dios si permaneces. Y si no permaneces, cortados. ¿Sí? El mundo pasa y sus deseos, pero mire el otro lado. Pero el que hace la voluntad de Dios, en otras palabras, tú decides si haces o no la voluntad, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pregunta: ¿ese permanecer es temporal o es permanente? El texto lo dice: para siempre. Para siempre. Esta promesa que Jesús hace aquí no solamente es veraz, porque proviene de Él, sino también es permanente, porque las promesas de Dios, de un Dios, el Dios al que servimos usted y yo, es un Dios inmutable. Él no cambia. Él no dice, te doy mi salvación hoy y mañana te la quito. No, te doy mi salvación y ahí está, permanente para toda la vida, ¿verdad? ¿Cuántos creyentes hay alrededor del mundo, refiriéndome a los creyentes alrededor del mundo, que empezaron bien, pero debido a las concupiscencias de la carne? Esta no es una palabra rara, es una palabra que está en la Biblia, que significa los deseos de la carne, los deseos pecaminosos de la carne. La Biblia los describe como concupiscencias, lo que te atrae, lo que te seduce a satisfacer esta carne.
Por eso la vida del cristiano es una lucha de todos los días, momento a momento, constante todos los días. Por eso también todos los días tenemos que estar en su presencia, rogándole y suplicándole a Él que nos ayude, que nos fortalezca, que nos ayude a superar las tentaciones. Líbrame de la tentación, Señor. Cuando Jesús estaba ahí en el huerto de Getsemaní, que llamó a sus discípulos, a Pedro y a Juan, les dijo: quédense ahí, pídanle a Dios, ¿sí?, que los libre de la tentación. Oren junto conmigo, que seamos librados de la tentación. ¿Por qué? Porque después de que Jesús partiera, ellos se iban a enfrentar a muchos conflictos en la vida cristiana. Y en aquel tiempo, después de que Jesús partió, empezó la persecución de una manera increíble, impresionante. Entonces Jesús sabía lo que se iban a enfrentar sus discípulos. Por eso les dijo: oren para que no entren en tentación. Y a Pedro le vino la tentación. Pedro tuvo, así como ya más adelante lo vamos a ver, Pedro tuvo un periodo en su vida donde él, en ese momento que le vino la duda, que le vino el temor por la persecución tan fuerte que había por la causa de Cristo, a Pedro le vino un momento así como de renunciar al camino. Cuando negó a Jesús: no lo conozco. ¿Qué estaba haciendo? Traicionando a Jesús. ¿Qué es apostasía? Traicionar el camino del Señor. Pero la diferencia entre Pedro y Judas: Pedro se arrepintió y Judas no. Judas se ahorcó. ¿Dónde creen que está ahorita Judas? Entonces dice ahí: los creyentes que por causa de la concupiscencia de la carne intencionalmente terminan mal, apostatando de la fe, como le sucedió al gran rey Salomón. El rey Salomón fue un rey establecido como el rey de Israel. Escuchen esto, por designación divina. Esto lo vimos en la clase y vale la pena mencionarlo aquí entre todos nosotros, ¿sí? Cuando David está a punto de morir, Dios ya había hablado con David acerca de que el que iba a sustituirlo era su hijo Salomón. Pero escuchen esto: no es que David estaba heredándole el ministerio o el reinado a Salomón. Por cierto, en el ministerio, para los que no saben, y lo vuelvo a repetir para los que ya lo escucharon, los ministerios no se heredan. El pastor no le hereda el pastorado al hijo, a menos que tenga un llamado asignado por Dios, porque hoy yo soy el pastor, pues yo le heredo el ministerio. No, aquí no, a menos que Dios lo determine, ¿sí? Y en este caso de David y Salomón fue una designación, una asignación divina. No fue una herencia. David le entregó el reino a Salomón, su hijo, por instrucción de Dios. Y escuchen el consejo que un padre debe darle a un hijo cuando está a punto de asumir una responsabilidad ministerial. El deseo de todos nosotros los padres es que nuestros hijos sirvan a Dios, que sean discípulos de Jesucristo, que sirvan a Dios, pero que lo sirvan bien. Y ese era el deseo de David para con Salomón. Y le dice, miren, 1 Crónicas 28:9, le dice, le llama, ya David era viejito, ¿verdad? Pero todavía estaba consciente. Miren qué consejo tan impresionante le dio, Y tú, Salomón, hijo mío, primero,
reconoce al Dios de tu padre, reconócelo. Que no se te olvide, reconócelo. Siempre que estés en una situación, ve con Él, reconócelo, considéralo, pide el consejo de Él. Eso es lo que los padres necesitamos aconsejar a nuestros hijos. Hijo, reconoce a Dios antes que a mí como tu padre, primero a Dios. Reconoce a Dios al Dios de tu padre, y luego mire lo que dice: y sírvele. Ese debe de ser el deseo de todos nuestros hijos, de todos los padres para con nuestros hijos. Hijo, está bien, estudia. Tienes que estudiar, prepárate. No seas un neófito, no seas un ignorante. Prepárate, sé un buen médico cristiano, pero sírvele a Dios. Sírvele, y escuchen, no de cualquier manera, sírvele con un corazón perfecto, que se traduce con un corazón obediente. Sirve a Dios de acuerdo a las reglas, obedécelo a Él. Y luego añade diciendo: y con ánimo voluntario. Ese ánimo voluntario debe de entenderse: sirve a Dios con gozo, no por obligación. Ay, tengo que servir al Señor. Mejor no sirvas así. Perdóname, pero esa es la verdad. Con esa actitud, mejor no sirvas. Porque se trata de servirlo a Él, sirviendo a los demás, sirviendo a la iglesia que Jesús compró con su sangre. Sírvelo con ánimo voluntario, con un buen deseo. Ay, qué bendición poder enseñar a los niños, poderles enseñar la palabra, poder instruirlos y hacerlo con gozo. Si vienes a servir aquí en el ministerio de los Ujieres como maestro de los jóvenes, o en el ministerio que sea, hay que hacerlo con gozo. Si no, mejor no hay que servir. Siéntate mejor. No estoy enojado, Bueno, eso es lo que dice Dios. Este es el consejo del padre David a su hijo Salomón. Con ánimo voluntario, mira lo que dice a continuación: porque Jehová escudriña el corazón de todos. O sea, Dios no podemos engañarlo. Y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás. Mas si lo dejares, ahí está la advertencia. Ahí está la advertencia. Salomón no podía decir: es que a mí nadie me dijo. Sí, tu papá te dijo, ahí está. Si lo buscas, lo vas a hallar. Señor, necesito tu consejo. Búscalo, lo vas a hallar. Pero si lo dejares, Él te desechará para siempre. Ay, ay, ay. Todos conocemos la historia de Salomón. Empezó bien, siendo un jovencito. Le dijo al Señor, se le apareció el Señor y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Lo que quieras, pídeme. Yo otras veces les he preguntado: si a usted se le apareciera el Señor y le dijera: pídeme lo que quieras que te dé, ¿qué le pedirías? A veces, como terrenales: Señor, dame otro carro, dame otro auto, este ya no me gusta, Señor, esto, y puras cosas materiales. Y Salomón pidió bien, porque estaba empezando bien. Señor, soy joven de edad. Señor, no sé entrar, no sé salir. Señor, este pueblo donde tú me pusiste a gobernar es un pueblo grande, extremadamente grande. Dame sabiduría, Señor. Dame un espíritu de sabiduría para conocer cómo debo aconsejar al pueblo. Y Dios le respondió. A Dios le agradó lo que pidió Salomón. Y le dijo: perfecto, Salomón, mira, te voy a dar la sabiduría que me pediste, y además te voy a dar lo que no me pediste. Te voy a dar riqueza y te voy a dar gloria, que se traduce fama.
Salomón en su tiempo fue el hombre más famoso por la sabiduría tan impresionante que Dios le dio. Empezó bien el tremendo Salomón, ¿sí? Dios lo respaldó, pero ¿saben qué termina la historia? La historia terminó como Saúl. Saúl, el antecesor de David, fue desechado porque no anduvo en los caminos del Señor. Dios le daba una instrucción y él decía: sí, Señor, tú me dijiste esto, pero yo voy a hacer lo que me dé mi gana. No, hermanos, así no se sirve a Dios. Salomón fue desechado primero por menospreciar las advertencias de Dios y segundo por no cumplir con las reglas debido a que su corazón se desvió a tal punto de apostatar del camino del Señor. Mire lo que dice Primera de Reyes 11 y estoy casi terminando. Casi. Primera de Reyes 11:1 dice: pero el rey Salomón amó. Escuchen, ese amar es lo que se conoce hoy en la actualidad como el amor eros, que tiene que ver con el amor erótico, el amor carnal, de la carne. Porque hay un amor que nosotros los esposos debemos para con nuestra esposa, pero es el amor de Dios, pero también el amor filial, ¿sí? Un amor genuino. Sí, entonces, este amor al que se refiere aquí es el amor carnal. Y Salomón amó, además de la hija de Faraón, o sea, ya tenía una, pero oiga, ese hombre que empezó bien, mire dónde va. Amó a muchas mujeres extranjeras, a muchas, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las heteas y a muchas feas también. No, si el Salomón era enamorado, tremendo don Juan, que andan ahí enamorando mujeres, ¿verdad? Mire el versículo 2: gente de las cuales Jehová ya le había dicho a los hijos de Israel, no solamente a Salomón, a todos los hijos de Israel, Dios dando una advertencia: no se lleguen a ellas. Ahí llegarse a ellas significa no tengan relaciones sexuales con ellas, ni ellas se llegarán a ustedes, porque de que las hay también. Las mujeres ofreciéndose, pero no te llegues a ellas, no te llegues a ellas. Es una instrucción de Dios, ¿sí? No tengas relaciones sexuales con ellas, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. Esa fue la advertencia de Dios para todos los hijos de Israel, incluyendo a Salomón. Pues mire la respuesta del tremendo Salomón. A estas pues se juntó Salomón con amor carnal. Tuvo relaciones sexuales con ellas. En otras palabras, está bien, Señor, tú dijiste eso, pero yo hago lo que me dé mi gana, lo que me dicta esta carne. Cuidado, hermanos, cuidado, porque no todo lo que nos dicta esta carne es puramente saludable. Versículo 3: tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Ay, si con una vez ya nos anda, con una sola. No sé cómo le hizo este tremendo. 1000 mujeres ahí. Ay. Ayúdanos, Señor. Pero mire lo que pasó con estas mujeres. Y sus mujeres desviaron su corazón. Ahora aquí dicen las mujeres, pero si traducimos a nuestros días, cuidado, las mujeres pueden desviar tu corazón del corazón que le debes a tu esposa, pero hay muchas cosas a nuestro alrededor que pueden desviar nuestro corazón, el dinero, el trabajo, un mal hábito, una conducta, pueden desviar nuestro corazón del Señor. Aquí fueron las mujeres que desviaron el corazón de Salomón, desviaron el corazón de Salomón para con Dios.
Y aquí a nosotros hay muchas cosas a nuestro alrededor que nos pueden desviar nuestro corazón, nuestra devoción a Dios. Mucho cuidado. Versículo 4. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová Dios, o sea, no era obediente para con Jehová Dios como el corazón de su padre David. Versículo 9, vamos hasta el 9. Y se enojó Jehová contra Salomón. Pues ¿qué esperaba? ¿Que le aplaudiera? A veces nosotros creemos que lo que estamos haciendo, porque no hay disciplina, no hay nada, nos parece bien, pero escucha, podemos llegar a colmarle el plato al Señor, como decimos en México, y se va a enojar. El Señor se puede enojar con nosotros, como lo hizo con Salomón. Se enojó por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, el Dios de Israel, que se le había parecido 2 veces. Cuando Dios habla una vez es importante, cuando Dios habla 2 veces es muy importante, cuando Dios habla 3 veces es sumamente importante. Hay que atender a su instrucción, hay que atender a sus advertencias. Versículo 10. Y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. 11. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Dios lo cortó. El que permanece en mí lleva mucho fruto, el que no lleva fruto lo cortará. Ahí está la prueba. ¿Fue cortado Salomón, sí o no? Ahí está. ¿Alcanzan a ver la advertencia del Señor? Bueno, pues no las ignoremos. Ahora, con el propósito de permanecer en Él, debemos esforzarnos, mis hermanos. Debemos esforzarnos hasta el último aliento de nuestra vida, o hasta que regrese el Señor por segunda vez. Ese es el deseo de nuestro corazón. Porque Jesús dijo: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, y todo pámpano, entiéndase, todo cristiano que no lleva fruto lo quitará, pero todo el que lleva mucho fruto, el que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. ¿De cuáles quieres ser? ¿De cuáles quieres ser? Tú decides. Cada uno decidimos. El que no lleva fruto es uno, y el que lleva mucho fruto. Pero ese que lleva mucho fruto, vamos a ser sometidos a pruebas, a tribulaciones, a necesidades, porque así es como Dios forma nuestro carácter, a través de las pruebas, a través de las tribulaciones, a través de las necesidades. Dios es especialista en quebrantarnos, y a veces para quebrantarnos nos quita todo de lo cual estamos agarrados, Te lo quita el Señor. ¿Para qué? Para que nuestra dependencia sea de Él solamente, y no de lo que está en este mundo. Las cosas de este mundo son pasajeras y temporales. No nos agarremos de ellas, agarrémonos mejor del Señor y permanezcamos en Él hasta el último aliento de nuestra vida, o hasta que venga Él por nosotros. Amén. No he terminado el mensaje, pero lo terminaré en su momento. Vamos a seguir. Por hoy, vámonos y pidámosle a Dios que nos ayude, mis hermanos, a permanecer en Él. ¿De acuerdo? Póngase de pie un momento. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque cuántas advertencias hemos ignorado en nuestra vida diaria, en nuestra vida cristiana, y nos han venido problemas, Señor, situaciones difíciles, dolorosas, de angustia. Pero aquí estamos, Señor. Y si tenemos vida es que hay esperanza. Todavía hay esperanza para ti. Dile al Señor: Señor, aún me mantienes aquí. Mientras me mantengas aquí, Señor, dame sabiduría. Dame un corazón para ti, Señor. Un corazón para ti, Señor. Un corazón que decida
amarte a ti, Señor, obedecerte a ti, agradarte a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, ruégale al Señor como aquel leproso. Te ruego, Señor, si quieres, límpiame de este pecado, Señor. Quita de mí esta conducta, esta forma de pensar, Señor. Quiero ser el verdadero discípulo que tú estás buscando, Señor. No un simpatizante, quiero ser un discípulo verdadero tuyo, Señor. Ayúdame. Hay muchas cosas en nuestra vida que todavía, Señor, todavía nos impiden estar plenamente, Señor, entregados a ti, pero tú eres fiel, tú eres justo, eres perdonador, Señor. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras ofensas, Señor. Ayúdanos a mantenernos fieles hasta el final, Señor, a permanecer en el camino hasta el final, Señor, hasta el final, hasta el último aliento de nuestra vida, Señor, o hasta que tú vengas por segunda vez a este mundo, Señor. Queremos irnos contigo, Señor. Y tú nos has advertido y tú nos llamas, Señor, a permanecer en tus caminos, a permanecer en tu palabra, a permanecer en tu amor, Señor. En el nombre de Jesús nos encomendamos, Señor, a la palabra de tu gracia, Señor. Y no solamente nosotros, que podamos también ayudar a nuestros hijos y nietos, Señor, a permanecer en tus caminos, a que ellos permanezcan en tu palabra, Señor. Queremos sembrar en ellos, Señor, lo mismo que David sembró en Salomón. Sírvele a Dios, pero con un corazón perfecto, con ánimo voluntario. Que sean servidores tuyos, Señor, que sean buenos profesionistas, que tengan un buen oficio, Señor, pero que te sirvan a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder tener ese corazón, tener en nuestro corazón esa convicción para nuestros hijos, Señor, que te sirvan a ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, danos la sabiduría que necesitamos, danos la fortaleza espiritual que necesitamos, Señor. Te pido por cada familia de esta congregación representada en esta casa, ayúdanos a todos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, y a ti sea toda la gloria y toda la honra siempre, Señor. Y todos decimos amén y amén. Dale un aplauso de alabanza a Jesús, Él lo merece. Gracias, Jesús. Gracias por tu palabra, Señor. A ti sea la gloria y la honra siempre, Señor. Amén, amén. Vámonos con esta palabra, mis hermanos. Nos vemos el miércoles o el próximo domingo. Despídanse unos a otros y que Dios les bendiga a todos. Gracias por escucharnos. Les invitamos a que visiten nuestro sitio web. Acompáñenos en algunas de nuestras reuniones. Estamos en el 17244 Randall Avenue. Esperamos haber sido de bendición para su vida. Esto fue un mensaje de Casa de Oración Fontana. Estamos comprometidos con la verdad. Thank you.